nos está trabajando duro para Muchanan por representar a Aruba dignamente, representar a Aruba bajo Aruba Taekwondo Association. Ahora, si votari para bon, en Muchanan está el preselección, la preselección de Taekwondo de Aruba Taekwondo Association, y nos está preparando para evento aquí en Ana, lo cual está el Panamericano Cadete Junior y el Sub-22. Ya literalmente nos tiene un atleta clasificado, lo cual está Maylin Frader, nos está preparando turcos para nos participar en evento aquí en Ana. Nos está número 6 de entre las 8 mejores, pero México tiene 2 atletas dentro de la misma categoría, lo que está significa que una de esas atletas tiene que, solamente una atleta de México, esta va a representar a México. Entonces Maylin Frader toma posición de número 5 entre lo que es la parte de ranking del Sub-22. Y de verdad, mi lota hopi contento, pues ahora lota se está mirando o no está WAC, el fruto de lo que nos está viniendo haciendo ya para más de un año completo con Ture Muchanan. Nosso treinamento é à tarde, arriba da condição física, e à tarde está técnico-tático, da escola, brinca e para a direita é técnica. Em parte técnica, não, vou começar a ver se treinando. Sim. Mas depois de cliente, vai lateral, escola para arriba, ou de mesmo cliente, double, e assim. Treinamento virando mais duro dia para dia? Sim. Como assim? Cada vez está tem tempo para esta condição, bastante condição. Mónica Pimentel Cumi no está muy contento con lo que nos está logrando. Pues ahora está reparar que Muchanan está aceptando la carga de entrenamiento y literalmente la ayuda que nos está recibiendo también del Comité Olímpico. También pues ahora no tiene un preparador físico, no está trabajando con un plan de entrenamiento. O sea, es aquí está una planificación, no está algo que no está haciendo GIS para loco o GIS así para pre. Tiene su resultado y por eso votar para que los resultados votar para que Nantei nos ha clasificado. Y by the way, año pasado nos también con 19 medallas en diferentes campeonatos de la Unión Panamericana. Si votar para bon, lo que no está haciendo está dando resultados, porque si año pasado nos saca 19 medallas internacionales y ya para el año que está viniendo aquí Nana nos logra 3 medallas en Nicaragua, 3 medallas de oro en Nicaragua con dos categorías, 3 categorías, una categoría cadete, una categoría junior y una categoría junior, cadete junior y adulto, significa que estamos haciendo un trabajo bien y ya clasificamos para los Juegos Panamericanos Asunción, y te supone que el trabajo está papia para su mes.